Imaginen esto, un choque de fuerzas colosales en el corazón mismo del derecho público contemporáneo. Por un lado, tenemos el inmenso poder de la voluntad popular, de la gente votando en las urnas. Y por el otro, la necesidad imperiosa y absoluta que tiene el Estado de sancionar a quienes actúan al margen de la ley. Bueno, de esa tensión exactamente trata nuestro análisis de hoy, titulado Destitución disciplinaria de funcionarios elegidos por voto popular. Vamos a sumergirnos en una providencia histórica y la verdad fascinante del Consejo de Estado de Colombia. Y es que, como leemos aquí, la fragilidad de nuestra democracia reside precisamente en la tensión entre la voluntad soberana del pueblo y la necesidad de control institucional. Piénsenlo un segundo, es una encrucijada total. Tenemos el derecho inalienable de elegir y ser elegidos, claro, pero también necesitamos con urgencia órganos de control fuertes que puedan investigar y sancionar faltas disciplinarias. Así que la gran pregunta, esa paradoja monumental que vamos a desentrañar aquí es, ¿puede una autoridad puramente administrativa destituir a un servidor de elección popular sin pasar por encima de los tratados internacionales de derechos humanos? Vamos a verlo. Para entender toda esta complejidad jurídica, primero tenemos que hablar de la génesis de la sanción, es decir, el origen del caso. Todo comienza con una actuación directa de las autoridades de control. Resulta que la Procuraduría Provincial de Guateque y luego, en segunda instancia, la Procuraduría Regional de Boyacá le impusieron una sanción durísima a un exalcalde municipal. Estamos hablando de la destitución e inhabilidad general por 10 años a un funcionario que, recordemos, ganó su puesto en las urnas. ¿Y por qué motivo? Presuntamente por incurrir en una causal de inhabilidad al firmar contratos de prestación de servicios profesionales con la Gobernación de Boyacá justo el año antes de su elección. O sea, vemos claramente a una autoridad administrativa ejerciendo un control muy estricto sobre un mandato otorgado directamente por el pueblo. Como era de esperarse frente a semejante colisión de principios, la cosa no se quedó ahí, y el caso escaló judicialmente. El asunto llegó al Tribunal Administrativo de Boyacá, el cual, en primera instancia de nulidad y restablecimiento del derecho, decidió anular esas resoluciones sancionatorias. ¿El argumento central del tribunal? Se apoyaron de lleno en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la famosa CAH. Según esta interpretación, aplicando el estricto control de convencionalidad, una autoridad administrativa simplemente carecía de competencia para restringir los derechos políticos de un funcionario electo. Bajo esta lupa, solo un juez en medio de un proceso penal tendría esa potestad. Y aquí es exactamente donde entramos al problema jurídico central de nuestro análisis. Un verdadero choque de titanes jurídicos. La interrogante clave, el corazón de todo esto, es la siguiente. ¿Tiene la Procuraduría General de la Nación competencia sancionatoria frente a los límites que marca el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Esta simple pregunta representa una fricción brutal. Por un lado, tenemos la Constitución Política de Colombia, que dota de facultades disciplinarias inmensas a su órgano de control. Y por el otro, la visión supremamente garantista del sistema interamericano. Es literalmente nuestro derecho interno planteando cara al derecho internacional. Ahora bien, para encontrar respuestas, es necesario repasar la evolución jurisprudencial, esas décadas de doctrina que nos trajeron hasta acá. Imagínense que durante casi 20 años, la Corte Constitucional vino marcando una ruta muy clara y consolidada. Allá por 2006, con la sentencia C-028 de 2006, validó estas sanciones administrativas como una herramienta vital para combatir la corrupción. Luego, mediante la emblemática ESU-712 de 2013, mantuvo esta postura garantista pero firme. Todo esto se reafirmó con muchísima fuerza en las sentencias C-086 de 2019 y C-111 de 2019, respaldando que la Procuraduría tenía plena competencia. Pero ojo, en 2020 ocurre un verdadero terremoto jurídico internacional, el famosísimo fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego contra Colombia. Este precedente exigía de pronto una interpretación literal y muy restrictiva del artículo 23. Así que para responder este sismo, nuestra jurisprudencia interna tuvo que evolucionar a paso acelerado. Y así es como llegamos al marco vinculante actual, trazado por decisiones súper recientes como la sentencia C-030 de 2023 y determinaciones de unificación tan actuales como la SU-426 de 2025. Esto nos lleva directamente a buscar una armonización constitucional. ¿Cómo logramos reconciliar las reglas de la casa con el derecho internacional? A ver,
Frente a la literalidad del texto de la Convención, tenemos como muro de contención los artículos 277 y 278 de nuestra Constitución. La postura ratificada por la Corte Constitucional es enfática. Rechaza tajantemente esa idea de una supremacía supraconstitucional. Es decir, no podemos invalidar nuestra Constitución usando la Convención Americana. Por el contrario, se busca una armonización sistémica. Básicamente, la Procuraduría General de la Nación conserva su total autonomía e imparcialidad. Y sí, su competencia para disciplinar a funcionarios de elección popular es legítima. ¿El fundamento de esto? Que cualquier acto que emita este ente, siempre sin excepción, puede ser controlado judicialmente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, garantizando que el debido proceso se proteja en todo momento. Llegados a este punto, hagamos una pausa necesaria para reflexionar sobre los límites del poder y la filosofía que fundamenta el control estatal. Como leemos en pantalla, la verdadera legitimidad institucional requiere combatir la corrupción sin erosionar los cimientos democráticos de los derechos políticos. Entender esta compleja arquitectura jurídica es vital para cualquiera en el ámbito del derecho. La lucha frontal contra la corrupción es, muy probablemente, el reto administrativo institucional más gigantesco de nuestra era. Pero al mismo tiempo, la democracia nos exige inexcusablemente que la voluntad expresada en las urnas se respete. Y ahí radican los límites absolutos del poder estatal. Necesitamos un control disciplinario súper riguroso que no le tiemble la mano al sancionar al infractor, claro que sí, pero sin hacer pedazos nuestra legitimidad institucional ni socavar los derechos políticos. Encontrar y mantener ese equilibrio es el sello de las democracias que realmente maduran. Y con esto en mente, vayamos a la conclusión de esta batalla jurídica, el veredicto y qué significa para el futuro. El fallo proferido por el Consejo de Estado es categórico. Primero que todo, decretan la revocatoria total de esa sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. Al hacer esto, reafirman de manera inequívoca que la Procuraduría General de la Nación sí gozaba de la competencia funcional para destituir e inhabilitar a este mandatario local. Pero atención, porque el proceso no termina con un simple carpetazo. Para blindar las garantías judiciales esenciales y el derecho a la doble instancia, el Consejo ordena devolver todo el expediente al Tribunal de Origen. ¿Para qué? Para que analicen a fondo un segundo cargo de la demanda relacionado con la atipicidad de la conducta probada. Un análisis fundamental que el tribunal había omitido por completo al concentrarse exclusiva y únicamente en el tema del control de convencionalidad. En conclusión, el futuro del derecho disciplinario colombiano seguirá caminando por esa cuerda floja, buscando el equilibrio perfecto entre la fuerza institucional y la voluntad democrática. Lo que nos deja este dictamen es un mensaje clarísimo. El control de convencionalidad no es, bajo ninguna circunstancia, un pretexto para evadir la responsabilidad disciplinaria. Nuestro diseño institucional de control estatal se mantiene firme frente al peligro de la impunidad. Para despedirnos, queda una pregunta muy provocadora resonando para todos nosotros. ¿Hasta qué punto creen que se seguirán moldeando y redefiniendo nuestros poderes internos bajo la lupa implacable del escrutinio internacional? Un tema apasionante, que sin duda nos seguirá dando de qué hablar.